Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Sí me escuchan? Buenos días, Inge, sí se le escucha. A ver, vamos a empezar con la lista. Está Mauro Ávila, Presente, Inge. Alexis Ayo, Presente. Andrés Valdeón, Presente. Carlos Basantes, Presente. Daniel Borja, Presente, Inge. Marco Ceballos, Presente, Inge. Jonathan Chilig Presente, Inge. y Lenin del Salto, Presente, Inge. José Freire, Presente. Shakira Gaibor, Presente, Inge. Pamela Hidalgo, Presente, Inge. Ariel Latorre, Jofre Montenegro, Presente, Inge. Ana Paredes, Santiago Remache, Inge, disculpe. Ana Pérez me dijo que tiene problemas con la computadora, que no le prende. ya, veamos si se conecta y me avisas. Santiago Remache, ¿sí estaba? Sí, Inge, presente. Ya, Diego Reyes, Jorge Reyes, Presente, Inge. Nicolás Sánchez, Presente, Inge. Diego Taimal, Presente, Inge. José Tinoco, Dani Valdés, Presente, ingeniero. Kieri Llanes. Presente, Inge. Perfecto, ahí estamos. Bueno, no se olviden, mañana tenemos el examen. Tienen una reunión de Zoom. Déjenme ver, ya creo que está habilitada. En donde tienen que conectarse todos con las cámaras prendidas. Desde unos 5 minutos antes. Déjenme ver que la fecha está bien. 17, 8, 55. Perfecto, entonces se conectan a esa reunión de Zoom y a las 8 en punto, 9 en punto, perdón, se les abre primero el examen teórico y luego el examen práctico. El examen Inge. teórico, ajá. Disculpe una consulta. Tal vez nos podría subir las grabaciones de la última semana, porque creo que esas faltaban. Creo que solo estaba hasta el 8 de marzo. Ya lo veo hoy día eso. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, entonces tendrían que tener en cuenta que el examen teórico tiene 8 preguntas. El tiempo más o menos son, les puse 13 o 15 minutos, que según lo que he visto es más que suficiente. Las preguntas están coherentes, nada rebuscado. Tienen que leerlas bien. Y en la práctica va a ser un ejercicio en donde nosotros tengamos que usar el criterio en una parte y resolver la otra parte.
Entonces, en el ejercicio yo esperaría que tengan más o menos 50 minutos, que creo que es suficiente. ¿Alguien tiene alguna duda acerca del examen? Inge, disculpe, ¿podría repetir a qué hora mismo va a ser el examen, por favor? A las 9 tienen ustedes la clase. Ah, ya son las Entonces, sí, les abro 5 minutos antes la reunión de Zoom para evitar cualquier problema. Entonces, creo que ahí vamos. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces em, voy a tratar de que no tengan que enviarme nada escaneado para evitar líos, así que tengan cuidado de que se les cierre el sistema y se les cerró el sistema, por favor. Así que traten de organizar su tiempo. Inge, una pregunta. Ujú. La parte tanto práctica, la parte práctica también es en el EVA. Claro, ahí hay uno que dice examen teórico y hay otro que dice examen práctico. Ahí, Inge, gracias. Inge dijo que hay que escanearle, ¿verdad? Estoy tratando de que no, estoy viendo la forma para que no sea tan sesgado a que solo se califique la respuesta. Entonces déjenme ver, estoy tratando, pero no, mañana ahí les explico. Listo, entonces continuemos con lo que estábamos viendo. Hoy quiero avanzar hasta lo que es optimización. Así que bueno, ustedes en esencia, la información con la que van a buscar contar es las series medias, series mensuales y series anuales. Nos he dicho diarias, mensuales y anuales, de tal forma en que puedan generar una cantidad de información suficiente para poder determinar el caudal de diseño de manera correcta y también el caudal ecológico, ¿sí? De tal manera que el río siga generando todas sus funciones sin problema. La topografía les tiene que ayudar por otro lado para determinar las alturas netas y después en función de los conductos que piensen usar y el trazado que también depende de la topografía, vamos a determinar las pérdidas. Entonces con alturas, pérdidas y caudal nosotros podemos sacar la potencia y luego lo que es la energía. Entonces es un esquema bastante simple y por eso quiero hacer un ejercicio acerca de esto. Aquí les he puesto cómo viene, ayer creo que ya lo vimos, pero cómo vienen dados los datos, ¿no es cierto? Para que tengan una idea. Aquí tienen las series diarias, el promedio mensual, máximo mínimo mensual con su respectiva desviación estándar, ¿sí? Y de esta forma tenemos datos que nos pueden ayudar a generar lo que es los caudales necesarios. Entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación que tiene un par de características un poco diferentes. Queremos definir cuál va a ser la potencia instalada en un proyecto hidroeléctrico en un río denominado Río P, en el cual nosotros planificamos generar una captación en la cota 1105 y tenemos una tubería de presión de 6.528 metros de longitud y sección circular. El eje de tubería se ha definido que se va a ubicar en la cota 975 y la descarga para restitución del río El Cauce Natural en la cota 970. Entonces, ¿qué significa eso? El conducto va a llegar hasta la turbina y después de la turbina habrá una altura de 5 metros hasta el punto ya de descarga final. La tubería de presión nos dice que será de una sola inclinación, hormigón y sin curvas en el trayecto. Esto con la idea de facilitar lo que es el cálculo. Entonces, un ejercicio bastante simple. Les dejo copiar si alguien lo necesita.
¿Listos? Un rato más, por favor. Ya. Vamos también a poner un dato que es interesante para este caso. Que vamos a decir que la utilización de las centrales en horas pico, de las cuales se definen 4 horas como horas pico. ¿Qué significa eso? Que esta es una central de trabajo solo en horas pico, por lo que nosotros vamos a considerar que genera energía solo durante horas pico. ¿En qué caso se da esta situación? Pues cuando simplemente existe la sobredemanda en ciertos horarios y por ende se genera una central solo para abastecer este requerimiento. ¿Listos? ¿Estamos listos? Bueno, entonces vamos a empezar. Si es que estamos hablando que es una central de horas pico, nosotros decimos que el porcentaje de utilización o de uso va a ser igual a las horas utilizadas sobre las horas totales. Por lo tanto, estaríamos hablando de que vamos a trabajar 4 horas sobre las 24 horas. ¿Cuánto me da esta relación? Cero 16. 0,16 nada más. 7. Casi O sea, sería 0,17. Que sería el 16,7%. Entonces nosotros vamos a utilizar este porcentaje para definir el caudal con el que nosotros esperaríamos trabajar. Entonces podríamos decir que si trabajamos con el caudal del 20%, estaríamos bien. Entonces, vamos a tener en cuenta que esta es nuestra curva de duración general, ¿no es cierto? Ya recuerdan, ya conversamos un poco de la curva de duración general, es la que me dice qué porcentaje de veces el caudal es o igualado o superado. ¿Sí? Entonces, en este caso, como es una central de horas pico, lo que necesitamos es generar un abastecimiento en horas pico. Y vamos a decir que esta curva de duración general nosotros la podemos transponer y tenerlo en una tabla de esta forma, ¿no es cierto? El porcentaje y el caudal. Entonces, ¿qué caudal nos va a interesar para este caso? ¿Qué me dices, Mauro Ávila? Sería el de 43.24, Inge, dependiendo del porcentaje. ¿Cómo 43,24? ¿A qué te refieres? El porcentaje que teníamos, dijimos que era de 20. Dijimos el caudal del 20%, perfecto. Que este es, como lo dices acá, es cierto, entendí. 43,24
¿Qué otro caudal necesitaríamos? Yo pensaría que como es o sea, no trabaja como que el 100% solo cuando es necesario, creo que solo ese. Solo este. Decíamos que nosotros también debemos respetar lo que es el caudal ecológico. ¿Recuerdan a qué era igual el caudal ecológico? Tú mismo, Mauro. No recuerdo bien la verdad de la expresión. ¿Qué significaba el caudal ecológico? O sea, es lo que refiere en sí al río en general. ¿Pero en qué? Es el agua necesaria del río. El agua necesaria para que el río pueda funcionar, pueda mantener su capacidad depuradora y pueda mantener lo que es la vida de la fauna y la flora. Caudal ecológico es el 10% del caudal medio diario anual, del caudal promedio. Entonces, en esencia, ¿qué caudal necesitaríamos para determinar el caudal ecológico? Caudal medio. El caudal medio, que en este caso sabemos que no es exactamente, pero es bastante similar a qué? Pues 50. Al caudal 50. El caudal 50 es igual a 21.58. Y otro caudal que siempre necesitamos para definir la energía firme, que es la energía que siempre vamos a producir en la central, es el Q90 o 95. En este caso podemos quedarnos con el Q95, que es el que se supera el 95% de las veces, que nosotros podemos suponer que se supera siempre, y es de 9.04. ¿Sí? Siempre vale la pena tener este caudal. ¿Por qué? Nosotros tenemos que comprobar si es que el caudal que nosotros estamos manejando menos el caudal ecológico nos genera sin problema lo que es el abastecimiento, ¿sí? En este caso vemos que el caudal que pensamos generar es bastante más grande que el caudal al 95%, pero en algunos casos puede que no suceda eso. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Que en esencia el Q95 es nuestro caudal mínimo. Entonces, una comparación que siempre hay que hacer es que el caudal de trabajo, pongámosle así, menos el caudal ecológico, sea mayor al caudal mínimo. De esa forma nos aseguramos una tranquilidad de trabajo. ¿Me siguen todos? ¿Estamos? Listo, entonces tenemos los caudales. ¿Qué sería lo que tenemos aquí? Nuevamente aquí les hago hincapié. ¿Para qué sirve el caudal ecológico? Para preservar los valores ecológicos del cauce. Hábitats naturales, funciones ambientales, que es la depuración que genera, amortiguación de extremos climatológicos, eso no les dije, o sea, cuando nosotros tenemos variedades en el clima, el río con su cantidad de agua nos ayuda a amortiguar los efectos de estas variaciones y obviamente la preservación del paisaje. La CONELEC, en los años 90 me parece, dentro de su normativa definió que sea el 10% del caudal promedio. Entonces, tenemos los caudales, ya tenemos las horas pico. Debemos definir la altura neta. ¿No es cierto? Recuerden que la potencia depende del caudal y de la altura.
Entonces ya definimos caudales, ahora nos falta altura. Y la altura neta va a ser igual al nivel máximo de captación menos el nivel máximo de descarga y obviamente menos las pérdidas. El nivel máximo de la captación viene dado como un dato, ¿no es cierto? 1105 metros sobre el nivel del mar. Y el nivel máximo de la descarga, aquí se nos genera una duda. Conviene utilizar 975 metros, que es donde nos dice que se encuentra la turbina, o 900 metros, que es donde está la descarga. ¿Qué me dice? ¿Qué me dices de Eric Yanes? ¿Podría repetirme de nuevo la pregunta, por favor? A ver, prendan las cámaras todo. ¿Qué significa que no están atendiendo? ¿Qué valor usamos como nivel de descarga y por qué? Eh, Sería el 975. ¿Por qué? Porque ¿Por qué 975? porque es el que está a mayor altura, puede ser. ¿Y qué tiene que ver que esté a mayor altura? Que puede ser que puede llegar hasta la máxima capacidad. Ah, no, pero ¿Capacidad de qué? ¿De qué hablarías cuando hablas de capacidad en una altura neta? la verdad no sabría decirle. ¿Qué me dices, Carlos Bastidas? Les pedí las cámaras prendidas, todavía hay personas que no las prenden. Carlos Bastidas. Bastantes, digo, perdón. El otro curso es Bastidas. Yo creo que sería desde la turbina, que sería desde el punto desde donde comienza la descarga, ¿no? Desde la turbina, porque es el punto donde comienza la descarga. A ver, digamos, aquí está la presa, en su nivel de agua. Aquí está la turbina. Este es el eje o esta es la descarga, porque ahí sí me generaste una duda. Este es el punto de descarga y esta es la turbina. Tú me dices la turbina porque sería ¿qué? Desde ahí comenzaría la descarga, diría yo. Donde inicia la descarga de agua. Ah. ¿Y eso cómo influye? Creo que sí tocaría tomar en cuenta esa altura, porque malo bien se genere alguna pérdida tal vez. ¿En dónde se generaría una pérdida? En esa distancia de T a D. ¿Y cómo te podría influir una pérdida aquí? Tal vez por altura, tal vez. Cambio de cotas. Más o menos. Una parte está bien, otra parte está mal. Tú estás midiendo la altura, puede ser entre estos dos puntos o entre estos dos puntos. ¿Cuál crees, Carlos, que es la que te genera influencia sobre la potencia que vas a tener en la turbina?
Yo consideraría la más grande, creo. Hasta acá abajo. Sí. ¿Por qué? Sí, creo que tocaría considerar también el otro tramo después de la descarga, después de que pase por la turbina. ¿Pero por qué? Tocaría ver las líneas estas de presiones. A ver, ¿dónde se va a generar la presión? Para, para la potencia, ¿no? Sería en el reservorio, pero Aquí empiezas a tener la carga. claro, sí. Pero ¿dónde actúa esa carga de presión para generar potencia? En esa altura, entonces, sería el norte. Pongamos esta H1 y esta H2. Esa presión sería para H2. La presión sería para H2. ¿Por qué? Porque ahí está la turbina. ¿Quién es la que genera la energía o la potencia en primera instancia? La turbina, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que les decía en la clase de ayer. Ya cuando conocemos el nivel de la turbina, podemos identificar que la altura neta es la que corresponde hasta la turbina. Porque cuando pasa de la turbina, esta altura de acá ya no nos permite generar más energía. ¿Por qué? Porque la turbina ya pasó. ¿Sí está claro eso? La capacidad de generar energía la tiene la turbina. ¿Sí? La potencia que nosotros vamos a obtener es en la turbina. Entonces, por eso la altura neta es hasta la turbina y por eso utilizamos 975. ¿Está claro? Inge, tengo una pregunta. ¿El Ujú. agua que ingresa a la turbina tiene que ser casi sin residuos de, no sé, orgánicos ni nada? No, sí hay un porcentaje, eso lo da el fabricante. Normalmente para una turbina Francis, por ejemplo, dependiendo del modelo, pero como un ejemplo en el Agoyán tienen un límite, me parece que es de 3000 partes por millón. O sea, no tiene que ser un agua purificada ni nada. Lo que sí hay que evitar el ingreso excesivo de sedimentos. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando ingresan demasiados sedimentos o ingresa basura? Ingresa en un conducto que va a tener un montón de presión. Entonces hay que tener en cuenta el riesgo de que eso genere fricción, ¿no? Si hay mucha tierra puede generar fricción. Y cuando entra la tierra a la turbina, va a generar a altas velocidades tierra con agua. Entonces el problema es que ahí se puede convertir en una especie de lija que empieza a girar muy rápido y esa lija obviamente va a ir desgastando los álabes de la turbina. Entonces, si se empiezan a desgastar los álabes de la turbina, van a empezar a generarse fugas en los álabes y eso genera que la eficiencia de la turbina baje. Entonces, ese es el problema. Y por otro lado, hay otro problema que es importante. ¿Y Nosotros cómo tenemos quitan el válvulas sedimento sin grandotas. perder presión? Porque ¿Perdón? si ponen un filtro, ¿cómo evitan que el sedimento entre sin quitarle la presión? Porque imagino que si le ponen un filtro o algo, pierde la presión de la... Bueno, hay una rejilla siempre, ¿no? La rejilla nos sirve para que no ingresen como que material grande. Pero, si es que esta es la presa, más bien dicho, siempre hay una especie de bollita que nos ayuda a medir la cantidad de sedimentos que hay frente a la presa. Cuando estos sedimentos llegan a una altura determinada, se genera un dragado, que puede ser mecánico, o puede ser con una barcaza que tenga un brazo mecánico y generan la limpieza. Otra forma de generar limpieza es colocar aquí abajo un conducto, que es un desfogue, que tiene una compuerta. Entonces, queremos generar limpieza, abrimos la compuerta y se genera un flujo a alta velocidad que genera remolinos aquí abajo. Entonces, se empiezan a generar remolinos, eso mueve todos los sedimentos y los sedimentos se van y siguen después de la presa. Esta diría yo que es la mejor opción, pero es carísimo, ¿no? Porque tienen que hacer un conducto grandote ahí con un sistema de compuertas. Ahora en los proyectos más nuevos, normalmente se tiene este conducto que se llama la descarga de fondo.
Entonces, eso es la mejor forma de limpiar, porque de esta manera nos evitamos un montón de dolores de cabeza, porque cuando hacemos la limpieza mecánica, a veces también esta barcaza tiene un sistema de bombas, en donde la bomba inyecta agua a presión para que se afloje el sedimento y después se genera un sistema de succión para llevarse a la tierra. Entonces, esto es bastante común, pero es bastante caro, ¿no? Además de que nos toca estar haciendo prospecciones a cada rato para ver cómo está el nivel de los sedimentos. Yo les diría, la mejor opción es el canal de descarga de fondo. Si me siguen, está claro cómo funciona. Entonces, cuando tienes mucho sedimento, te deshaces de los sedimentos. ¿Sí? No podemos bloquear, como dices, pero por ejemplo, les decía, otro problema que se presenta en las centrales es que la basura se empieza a acumular en las compuertas y después ya no pueden abrir o cerrar totalmente. Entonces empieza a haber fugas de agua siempre. Ustedes quieren que no funcione la turbina, pero empiezan a pasar poca agua. Entonces, me decían, por ejemplo, que en la central de San Francisco, inclusive cuando hicieron el mantenimiento, sacaron una cantidad de basura impresionante, que había botellas de vidrio, botellas plásticas, tachos de basura, una cantidad de basura impresionante. Entonces, claro, ya no se cerraba bien la compuerta y les tocó parar toda la central y generar la limpieza de compuertas y de turbinas. Entonces, tengan en cuenta, por ejemplo, la central de San Francisco genera normalmente alrededor de $120,000 al día en producción de energía. Entonces, un día parado es un montón de plata. Y si se va a hacer un mantenimiento en donde se genere lo que es el destapar todo lo que es las turbinas y las válvulas, fácil puede demorarse entre 2 y 4 semanas. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que se pierde. Por eso les decía, hay que tener cuidado, porque algunos decían, no genera demasiado problema tener mucho sedimento, pero claro, la vida útil de los elementos se acorta. Entonces, por ejemplo, mantenimientos que les tocaba hacer cada 15 años, lo hacen cada 7, cada 9 años. Entonces, obviamente, se pierde dinero porque el mantenimiento es carísimo. Cambiar un rodete de una turbina puede costar un par de millones de dólares fácilmente. Entonces, obviamente, si nos toca hacer con periodos o intervalos más cortos, eso va a generar un incremento dramático en los costos de mantenimiento del proyecto. Entonces, por eso es importantísimo tratar de que no haya demasiado sedimento. Y cuando hay demasiado sedimento, es preferible solo abrir la compuerta de descarga y que se vayan los sedimentos. ¿Sí está claro ahí? Bueno, entonces tenemos que sacar las pérdidas por otro lado. Vamos a utilizar la ecuación de Manning y tenemos que las pérdidas, HF es igual a Manning al cuadrado por caudal al cuadrado por la longitud sobre el diámetro a la 5.33 para conductos con tubería circular. Entonces vamos a definir el coeficiente de Manning que se va a usar. Nosotros se nos indicó que el conducto a presión iba a ser de hormigón circular. Nosotros para hormigón tenemos Manning entre 0.012 y 0.017, dependiendo del acabado que vamos a tener en la superficie. Ayúdame, Carlos Basantes, tú mismo. ¿Qué coeficiente utilizarías? 0.012, creo yo. 0.012, ¿por qué? Porque dice que oscila entre esos rangos, imagino. Creo que no importaría. Sí, hay que tener en cuenta que hay que ser súper claritos con cuál es el acabado que vamos a tener. Entonces, mientras mayor sea el coeficiente, más rugosa la superficie. Entonces, si elegimos el menor coeficiente, debemos tener bastante control en el acabado. ¿Sí? Entonces, eso sería importante. Entonces, utilizamos la ecuación de Manning en función del caudal, ¿no es cierto? Tenemos la pendiente. ¿Cuál vendría a ser la pendiente? ¿Me ayudas tú mismo?
Sí, no tengo idea. ¿Cómo sacamos una pendiente? Sería... mm, ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué me dices? Tal vez dividir un punto entre el otro. El 0.2 entre el 0.17. No, 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 esto es coeficientes, ahí sí no me mezcles peras con manzanas. Esto de aquí es money. ¿De dónde sacamos la pendiente? ¿Quién le ayuda? ¿Dónde sale la pendiente? Sería tal vez haciendo de cuenta que el tubo a presión es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ujú. Parte- ¿A qué sería igual? eh, Sería igual a 6.528 metros de longitud. 6528, ya. ¿Y qué más? Y la diferencia de altura sería entre la cota de la captación y la cota de la turbina, tal vez. 1105 menos 975. Ahí estaríamos. ¿Sí? Sí, me parece que sí. Bueno, más o menos. La pendiente tiene que ser igual al valor menor sobre el valor mayor, que sería 1105 menos, en este caso, no la cota de la turbina, porque estamos viendo la pendiente del río. Entonces, 970, que es el punto de descarga, que es en el punto del río, sobre 6528. ¿A qué nos da igual la pendiente? 2,07 por 10 a la menos 2. 2.07 por 10 a la menos 2, que sería 2.07%. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tengo en esta ecuación? Tengo el caudal. ¿Qué me dicen? A ver, ayúdame. Santiago Remache, ¿qué me dices tú? Si tenemos el caudal, sacamos de las tablas. Tenemos el caudal, ya. Sería nuestro caudal de la descarga. Eso todavía no hemos hecho así. ¿A qué sería igual el caudal de la descarga? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Santiago? Santiago. No sabría de todos los caudales que sacamos de las tablas, no sabría cuál es la descarga. ¿Cuál crees? ¿Será el mínimo?
El promedio, el Tal vez máximo. puede ser el caudal, el caudal 95. El caudal 95 es el caudal mínimo que asumimos. Vamos a trabajar con el mínimo. ¿Qué me dices tú mismo? Podría ser para tener un valor mínimo donde siempre vamos a tener agua en las Sí, descargas. eso es para la energía firme, pero en este caso estamos viendo el diseño de la potencia. Entonces, ¿con qué caudal deberíamos generarlo el diseño de potencia? ¿Qué te dice tu lógica? Podría ser con el caudal 50. Con el caudal promedio. ¿Qué me dices? Para tu criterio, ¿con cuál caudal diseñas un conducto? Ahorita que estamos diseñando la potencia, que es lo que nos piden, ¿no? La potencia instalada en el sistema. ¿Debería ser con el mínimo, con el medio o con el máximo? Con el promedio. ¿Por qué? Este es un punto importante porque ustedes ahí tienen que discernir, ¿no? Tengo varias opciones, tengo varios datos. ¿Con cuál diseño esto? Estamos hablando de un caso promedio, un caso máximo, un caso mínimo o un caso crítico, por así decir. ¿Quién ayuda? ¿Quién tiene una idea? En el máximo dije. La lógica nos dice vámonos con el caudal máximo. ¿Por qué? Porque el caudal máximo es el que me va a generar condiciones un poco más críticas. Entonces, trabajaría con el caudal máximo que definimos que va a ser el caudal del 20% menos el caudal ecológico. No se olviden el 20% porque en las horas pico donde hay más cantidad de agua va a ser que trabaja nuestra central. Entonces este caudal pico era 43 punto ¿cuánto? 24. Punto 24 menos el caudal ecológico, que es el 10% del caudal promedio, que sería ¿cuánto? ¿Cuánto era el caudal promedio? O el Q50. 21.58. 21.58, el 10% sería 2.158. ¿Cuánto me da esta diferencia? Como 40. 41.052. 41.052. Entonces, metros cúbicos por segundo. Ahora, si yo puedo quedarme con este caudal o puedo redondearlo, normalmente yo les diría es mejor redondearlo. Nos vamos por el lado conservador. 40 metros cúbicos por segundo podría ser nuestro caudal de trabajo. ¿Sí está claro para todos? Listo. Entonces, tenemos caudal, que sería 40, es igual a 1 sobre Manning 0.012 que eligieron ustedes mismos, por el radio hidráulico, que es área sobre perímetro a la 2/3, por la gradiente, que era 0.0207. ¿Me confirman si era 7? Sí. Y por el área. Entonces yo tengo una ecuación
con dos incógnitas, pero las dos incógnitas pueden depender del diámetro. Entonces yo de esta manera puedo estimar el diámetro, que sería de cuánto. Mientras sacan, sí está claro para todos por qué usamos el caudal máximo como dato de cálculo. ¿Qué me dices, Daniel Borja? ¿Está claro por qué usamos el caudal máximo para el cálculo? Sí, pero Porfa, no se olviden, si ustedes quieren calcular el diámetro de un conducto, las características de un conducto, siempre con el caudal máximo. ¿Cuánto me da el diámetro? ¿Listos? ¿Cuánto me da el diámetro? 3.92 me dio a mí. 3,92. ¿Alguien confirma? Un poquito alto parecería. Recuerden que esto es de la 2/3, ¿no? Ah, no, entonces le ve mal a ese, pues. Déjame ver. Y que a mí me salió 1.18. 1.18. Sí. ¿El diámetro, pero o el radio? El diámetro. Veamos qué me dice el resto. Se olvide, sería, ¿no? Pi diámetro al cuadrado sobre 4. El perímetro sería por diámetro. ¿Alguien más me da un dato?
Que hasta ahorita me han dado dos diferentes. ¿Alguien más? ¿Cuánto me da? A mí me dio 2.43, Inge. Todos me están dando respuestas diferentes. Alguien que saque un voto dirimente. ¿Cuánto que me dicen? ¿Qué pasó? ¿Cuánto les da? Dije, sí, yo me equivoqué, sí, las 2.43. 2.43, me dice otro. Sí. ¿Quién me dijo 1.18? ¿Este revisor? Sí, dije, yo, o sea, le dije 1.18, pero ahorita revisé y sí me sale Ah, 2.40. ya. Me quedo con el 2.43, bueno. Tengan en cuenta que eso es algo que me preocupa, ¿no? Desde de que la opción del examen sea de opción múltiple, porque una fallita en un cálculo y se les va todo al piso, así por eso les hago hincapié nuevamente, traten de revisar esto bien. 2.43. Entonces podríamos decir que con un diámetro de 2.50 podríamos trabajar sin problema. Siempre vale la pena chequear velocidad, ¿no es cierto? Es igual a caudal sobre área, el caudal que definimos era de 20, perdón, de 40. Y el área sería pi por 2.50 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto me da la velocidad? $8.15, profe. 8.15. 14. 8.15 metros por segundo. ¿Sí? Entonces es una velocidad bastante alta. Habría que ver. Probablemente en ese caso yo les diría, habría que bajarle un poquito, entonces tal vez subirle a 260 el diámetro. ¿Cuánto me da con 260? 7.53. 7.53. Con 7.53 podríamos estar al límite, ¿no?
Normalmente en conductos de presión en centrales hidroeléctricas se trabaja hasta con 7 metros más o menos. Habría que evaluar esa situación. ¿Cuánto nos da con 270? $6.99. 6,99 podría parecer mejor opción la de 270, ¿no? Hay que tener cuidado con la velocidad. Entonces ahí es el análisis que ustedes ya tienen que hacer. Una velocidad demasiado alta puede que genere demasiadas pérdidas y demasiada presión. Entonces podríamos tal vez quedarnos con el de 270. Alguien me podría decir, sí, redondeémosle a 280 por si acaso. No habría problema. Inclusive hasta con 3 se podría trabajar. ¿Cuánto me da con 3? 5.65. 5,65. Parece un poco más manejable, ¿no? Hasta ahorita manejémosle con el de 270, podría ser, para ver qué pasa con las pérdidas. De esta forma, nosotros ya vamos evaluando qué diámetro sería un buen diámetro para usar. Entonces, nosotros tendríamos que las pérdidas va a ser igual al coeficiente de Manning 0.012 al cuadrado por el caudal 40 al cuadrado sobre el diámetro, dijimos 270 a las 5.33 por la longitud que era 6.528, me parece. Me avisan si estoy mal. ¿Perdón? Este es ese valor. Ya, entonces, dejémosle primero en función del caudal al cuadrado y después cuál sería el valor de las pérdidas. ¿Qué me dicen? 7.55. Las pérdidas totales, pero en función del caudal. En función del caudal queda 4.72 por 10 a la menos 3 caudal al cuadrado. ¿Así? Sí. Ya, perfecto. Listo, entonces, la altura neta va a ser igual a 100.105, me parece que era, menos el nivel de descarga 975, menos las pérdidas 7.55. ¿Cuánto nos da? $122.45. 122.45. Sí, 1.105. Listo, entonces hay que tener en cuenta que nosotros utilizamos un diámetro grande, 7 metros de pérdidas. Parecería que no es algo muy alto, me parecería bien. Entonces ahí habría que jugar con los diámetros, ¿no es cierto? Finalmente tendríamos que la potencia instalada va a ser igual a densidad por 9.81 por las eficiencias que era de la turbina, del generador y del acople, por el caudal de descarga y por la altura neta. Las eficiencias normalmente se le puede asumir como la de la turbina 95%, la del generador
98% y la del acople 96%. Son valores similares a los típicos. Nuestro caudal de descarga era de 40 y nuestra altura neta 122,45. ¿Cuánto nos daría la potencia? ¿Cuánto? ¿Cuánto me da? Pueden dejarle en megavatios. Si aquí la densidad le ponen como 1000, estarían teniendo en vatios, ¿no? Si no le ponen la densidad, o sea, le dejan como 1, estaría en kilovatios. Preferible, podían darle respuesta en megavatios. ¿Cuánto me da? ¿Qué pasó? Es una multiplicación bien básica. Da 42.94 megavatios. 92,94 megavatios. ¿Qué podríamos decir similar a 43 megavatios? Entonces vemos que ya estamos hablando de una central de tamaño considerable. Genera una potencia bastante importante. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bueno, si no hay dudas, vamos a tomar unos 5 minutos, pero quiero que revisen, les subí en el aula virtual unas fotocopias que tratan acerca de optimización. Entonces, por favor, quiero que revisen esas. Nos tomamos 10 minutos, pero voy a hacerles preguntas acerca de eso, ¿sí? Entonces, por favor, revísenlas y nos conectamos en 10.
¿Listo? Seguimos. ¿Me siguen? A ver, cuénteme qué encontraron acerca de la optimización. ¿Qué me dices, Andrés Valdeón? ¿Qué encontraste acerca de la optimización? ¿Qué es la optimización? O sea, que depende mayormente de los costos iniciales, de reparación, anuales, de mantenimiento, y, o sea, y que tiene que tener una vida útil de 50 años, por lo menos. Bueno, no por lo menos, la vida útil ya depende del proyecto. Normalmente en proyectos grandes se trabaja con al menos 50 años, sí. Pero especialmente nos enfocamos en lo que son los costos, ¿no es cierto? A lo largo de la vida útil. Ahora, ¿qué buscamos con la optimización? ¿Qué me dices tú mismo? Andrés, ¿qué buscamos optimizar? Supongo que reducir costos y maximizar la vida útil o los mantenimientos, que dure más. Bueno, la vida útil es la que nos debe decir cuánto tiempo va a durar y el diseño va en función de eso. Pero cuando optimizamos costos, sí, pero ¿en función de qué? ¿En función de qué generamos esa optimización? ¿Qué me dices? ¿Qué encontraste tú, Andrés? Medidas por beneficios. No. Nosotros vamos a optimizar en función del diámetro cuando hablamos de conductos a presión y en función de la pendiente cuando hablamos de conductos a flujo libre. ¿Sí llegaron a esa parte? ¿Por qué creen que en función del diámetro y la pendiente? Nosotros vamos a tener por un lado todos los costos directos e indirectos del proyecto. Y por otro lado, vamos a tener lo que se conoce como costos de energía y potencia no generada. Que eso es algo que quiero, que me parece la parte más importante. ¿Por qué tiene influencia el costo de energía no generada? Porque si nosotros generamos un diámetro más pequeño, nosotros vamos a tener más pérdidas. Entonces, si suben las pérdidas, toda esa cantidad de altura que estamos dejando de generar, nos generan costos de energía y potencia no generada. Primero, porque no puedo instalar la misma potencia que instalaría si no tuviera tantas pérdidas. Y después, la energía a lo largo del año no va a ser la misma. ¿Sí me siguen con esa parte? ¿Puede repetir, Inge, por favor?
Si ustedes tienen un diámetro más pequeño, las pérdidas van a subir. Pero si suben las pérdidas, recuerden que la altura neta depende de las pérdidas. Entonces, si estas pérdidas se incrementan, la altura neta va a bajar. Entonces, esta disminución en la altura neta genera que yo no pueda producir la misma potencia y por ende no pueda generar la misma energía. Entonces, a eso se le considera una pérdida económica. ¿Sí está claro? Ahí sí me siguen. Sí. Entonces, esos son los costos que ustedes van a encontrar en ese documento, como los costos por potencia no generada y por energía que no ha sido producida. Entonces, es importante que tengan en cuenta que sí, desde un punto de vista se lo puede ver como una pérdida. Y por otro lado, si nosotros bajamos el diámetro, los costos de construcción van a bajar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si el diámetro baja de 1 metro a 50 centímetros, primero el tubo va a ser más barato, luego la excavación va a ser más barata, y normalmente el resto de costos, o sea, los costos indirectos, se lo toman como un porcentaje del costo directo. Entonces, si usamos un diámetro menor, los costos directos e indirectos van a bajar. ¿Sí o no? Porque no es lo mismo hacer un hueco para que entre un tubo de 1 metro de diámetro que hacer un hueco para que entre un tubo de 50 centímetros. ¿Sí está claro esta parte? Porque este es el análisis principal. ¿Qué me dice? ¿Está o no está clara esta parte? Porque esta parte es importante. ¿Qué me dices tú, Shakira, Gaiba? Sí. En esencia, esta es la base para hacer la optimización. Sí, porque verán que quiero que me hagan un trabajo de esto para la otra semana y de la otra semana continuamos. Entonces, en esencia, nosotros tenemos como aquí los factores que intervienen en la optimización. Tenemos por un lado los costos iniciales de inversión en la construcción del proyecto, que es el capital que ha sido invertido. Dentro del capital que ha sido invertido tenemos los costos directos e indirectos que mencionaba. Y vamos a ver cuáles son. Y por otro lado, los costos anuales de explotación o operación y mantenimiento, que los podemos definir como C2. Todo este análisis se hará a lo largo de la vida útil del proyecto. Por eso es importante. Recuerdan que decíamos que durante la vida útil del proyecto nos aseguramos que el proyecto funcione bien si le damos los mantenimientos y la operación adecuada. Y por otro lado, que es el periodo donde nosotros vamos a hacer el análisis financiero del proyecto. Entonces, por eso tomamos en cuenta todo eso. Y, como les decía, las pérdidas por beneficios o rentas que se dejan de percibir, o sea, la potencia y la energía que no han sido generadas debido a las pérdidas que se generan en el conducto. Entonces, en esencia, esos son los factores principales dentro del análisis de optimización de una conducción. Entonces, dentro de estos valores que hemos conversado, tenemos el capital, en donde el capital es la inversión inicial que necesitamos nosotros para construir la conducción, que obviamente esperamos que nos generen rentas o beneficios a través del proyecto. Este capital se gasta durante el periodo de construcción. El periodo de construcción normalmente dura de 3 a 6 años y luego queda inmovilizado a lo largo de toda la vida útil, que normalmente es de 50 años para proyectos ya grandes. Tengan en cuenta la vida útil es la que nosotros estamos considerando aquí como la vida en que el proyecto va a funcionar sin ningún problema. La vida física no es la misma que la vida útil. ¿Por qué? Porque físicamente, si nosotros damos un buen mantenimiento al final del periodo de vida útil, el proyecto va a seguir funcionando. Si nosotros no damos un buen mantenimiento o si hubo fallas en el diseño,
la vida física puede ser menor a la vida útil. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y por otro lado, la vida económica es la vida en la cual el proyecto sigue produciendo réditos económicos. ¿Sí está clara esa diferencia? Disculpe, ¿qué dijo de la vida económica? Que es el periodo durante el cual el proyecto sigue generando réditos económicos. Porque recuerden, se acaba la vida útil, ya se acabó de devengar todo lo que nosotros esperábamos del proyecto, pero si los mantenemos bien, puede generar todavía ingresos. Entonces su vida económica puede seguir manteniéndose. ¿Sí está claro ahí? Entonces, por otro lado, tenemos los costos de explotación, que son los costos que contemplan la operación, mantenimiento y reposición. La operación y mantenimiento son necesarias cada año porque necesitamos operadores, necesitamos gente de control y el mantenimiento se lo hace de acuerdo a un cronograma. Este cronograma tiene que venir dentro del proyecto, incluyendo cuáles son los mantenimientos recomendados, los mantenimientos preventivos, ¿sí? Y en muchos casos se consideran mantenimientos de emergencia cuando ya hay situaciones que normalmente suceden de acuerdo a la experiencia. Mientras que los costos de reposición vienen en función de inversiones que son necesarias cada cierto tiempo durante la vida útil del proyecto, como por ejemplo que se nos dañó anticipadamente una válvula, una bomba, o se nos dañó la turbina, como les decía en San Francisco, en el proyecto de San Francisco, se dañó una turbina a los 3 meses de funcionamiento, entonces el costo de reposición en ese caso fue altísimo. Y estos se pueden tomar como una merma o una disminución en los beneficios, ¿sí? O una pérdida o renta negativa durante la explotación. Porque son gastos que nosotros tenemos que hacerlos, pero dejan de generar ganancia para el proyecto. Entonces, los costos de explotación vienen dados como costos fijos, que son los gastos generales y los gastos de operación y mantenimiento. Operación y mantenimiento está clarísima, ¿no es cierto? Operadores, guardianía, mantenimiento preventivo que les decía, y los gastos generales, los gastos relacionados a la operación y mantenimiento. Y en costo variable nosotros tenemos los materiales que tenemos que utilizar y no siempre son los mismos, la reposición de equipos o elementos de obra que han sufrido daños, y en algunos países, dependiendo si la central es pública o privada, nosotros podemos tener que generar impuestos que van a ser variables dependiendo de qué cantidad de energía ha sido generada. Por otro lado, tenemos las pérdidas que se generan por falta de producción de potencia. Normalmente P sub P, pérdidas de potencia. O sea, cuando no pudimos generar potencia, esto genera una pérdida a lo largo de la vida útil del proyecto y esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro análisis. Y después también se deja de generar energía. Estas son las pérdidas por energía, ¿sí? Entonces, esas pérdidas también las contemplamos a lo largo de la vida útil del proyecto. Y como dimensiones óptimas de la conducción, nosotros tenemos que van a ser todas las que incluyen los costos de inversión, costos de explotación, ¿sí? Y se las relaciona con los costos de las pérdidas por potencia y las pérdidas de energía. Entonces nosotros por un lado vamos a relacionar costos de inversión y explotación y por otro lado pérdidas de potencia y pérdidas de energía. Entonces analizamos cuál combinación de estos elementos genera el mayor beneficio económico del proyecto. ¿En función de qué? Diámetro para conductos a presión, pendiente para conductos de flujo libre. ¿Sí me siguen todos hasta ahí?
¿Puede repetir lo último, Inge, por favor? Les digo que vamos a relacionar por un lado costos de inversión y por otro lado costos de explotación, o sea, operación, mantenimiento y costos variables. Y por otro lado relacionamos esto con los costos de pérdidas de potencia y los costos de pérdidas de energía. Entonces vamos a ver las combinaciones de estos 4 costos y nos quedamos con la que produzca un mayor beneficio, ¿sí? ¿Cuál es la que produce un mayor beneficio? La que menos costos genera. Si hablamos de conductos a presión, todo enfocado en el diámetro que vamos a utilizar. Si hablamos de conductos a flujo libre, todo enfocado en la pendiente del canal. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? Inge. Perfecto, porque esa es la parte principal que hay que tener claro. Entonces, el análisis económico se hace en función de 2 criterios básicos. Primero, actualización del capital, donde nosotros llevamos todos los costos a lo largo de la vida útil, incluyendo los costos de las pérdidas, a un capital equivalente al principio de la explotación. O sea, en esencia traemos a valor presente todos los costos futuros. ¿Cómo funciona esto? El capital de inversión C1 es un capital actualizado porque se lo va a invertir al inicio del proyecto, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros, así nos demoremos 3 años, vamos a tener cuando se acaba la construcción ya el inicio de la vida útil del proyecto. Para cualquier costo o pérdida, en el año y cualquiera, nosotros vamos a traer el valor actual mediante esta ecuación de acá, ¿no es cierto? El costo que estamos llevando a valor presente sobre 1 más la tasa de interés a la I. La tasa de interés obviamente depende de los datos que estemos manejando nosotros. Y nosotros vamos a tener que lo gastado a lo largo de n años va a ser igual a la sumatoria del costo de cada año sobre 1 más la tasa de interés elevado al periodo que nosotros queremos calcular. Esto tal cual como una ecuación de interés simple. Entonces, los costos son variables cada año, ¿sí? Nosotros sabemos que varían los sueldos, varían los costos de equipos, la producción de energía, el precio del kilovatio, etc. Pero tenemos que realizar un análisis en valores constantes porque eso generaría demasiadas variables involucradas en nuestro análisis. Entonces nosotros asumimos que no tenemos devaluación, hablamos de moneda dura, en nuestro caso el dólar sí podría considerarse como un funcionamiento de moneda dura, entonces no contamos con lo que es la posibilidad de devaluación. Ahora entonces el costo actualizado va a ser igual a un factor alfa por un costo C2, donde el costo C2 es el costo de inversión que nosotros generamos. Alfa es un coeficiente de actualización, como se le conoce, entonces es mucho más fácil manejar esta ecuación. Los costos totales de operación y mantenimiento se pueden traer a costos actuales con esta ecuación. Alfa es igual a 1 más la tasa de interés sobre n, que es la vida útil del proyecto, menos 1, sobre la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevado a n, que es el número de años. Si me siguen, esto es un análisis económico bastante simple. Entonces, nosotros homogenizamos todos los valores de la del proyecto en cuanto a optimización. Entonces, el capital invertido va en el año 1. Los costos de operación y mantenimiento se actualizan como los costos de cada año ya traídos a valor actual. Porque nosotros asumimos que C2 se mantiene a lo largo del periodo de vida útil. ¿Por qué? Porque no asumo que suben los sueldos, no asumo que tengo depreciación y asumo que no tengo problemas porque trabajo con una moneda dura.
¿Sí me siguen un poco con eso? Entonces, en el año 1 yo tengo los costos de inversión y del 2 en adelante yo tengo los costos de operación y mantenimiento. Bueno, inclusive desde el año 1 les puedo considerar. Y estos costos de operación y mantenimiento los actualizo al año 1 mediante la fórmula alfa por C2, ¿sí? En donde ya considero la tasa de interés, asumiendo que los costos de operación y mantenimiento se mantienen constantes a lo largo de la vida útil del proyecto. Y lo mismo, las pérdidas anuales por potencia y energía las calculo y las actualizo con el mismo factor alfa. ¿Por qué? Porque las pérdidas se van a producir a lo largo de toda la vida útil. Yo voy a asumir eso. Como les digo, si hay cosas que no entienden, por favor pregunten. Yo sé que es un poco apresurado, pero la verdad, como les mencionaba, esto se ve en 3 o 4 semanas de clases en centrales hidroeléctricas y aquí me toca hacer un resumen que se lo vea en 2 clases. Entonces eso sí me genera un problema. Entonces, el segundo criterio es anualizar el capital. ¿Qué significa eso? Antes yo tomaba todo como valor presente al inicio del proyecto. El segundo criterio es que yo divida todo para todos los años de vida útil del proyecto. Entonces, los costos los distribuyo a lo largo de la vida útil del proyecto. Este criterio normalmente es más utilizado, ¿sí? Y el análisis obviamente se realiza para el comienzo de la explotación del proyecto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en este caso? Un poquito la inversa de lo que hice en el caso anterior. El costo anual del capital invertido se lo va a generar como una anualidad. Entonces, este costo anual va a ser el capital que se invierte al inicio sobre el factor alfa. ¿Se acuerdan que antes era C sub O es igual a alfa por C2? Ahora se genera la inversa. Este pasa acá. Entonces, yo estoy sacando el costo anual. Y este factor se lo puede llamar como beta, que va a ser 1 sobre alfa. Y este se le conoce como un factor de recuperación del capital o de anualidad. Entonces, hago la inversa. Entonces, ¿qué sucede? Yo genero una anualidad, entonces supongo que este capital anual o la anualidad de los costos de inversión son los pagos que debería hacerse al final de cada año para que en grupo sean equiparables o equivalentes a la inversión inicial que se está generando dentro del proyecto. Sabemos que no va a ser así, sabemos que la inversión se la tiene que hacer al inicio del proyecto, pero ¿está claro el panorama de lo que estamos asumiendo? En la primera opción, nosotros llevamos todos los valores a valor presente al inicio del proyecto. En la segunda opción, nosotros llevamos todos los valores a valores anuales durante toda la vida útil del proyecto. Entonces, de esta forma analizo o todo al inicio del proyecto o todo en un año de funcionamiento del proyecto. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Diego Taimar? ¿Me sigues con eso? Sí, Inge. Ya está claro. Bueno, yo sé que se les van a generar algunas dudas, pero vamos a ver luego. Aquí les he puesto la tabla, ¿no es cierto? Si n es 50 años, con la tasa de interés de 6, 8, 10, 12 y 15, estos van a ser los valores de beta. Bastante similares. Y como ven, la tendencia es que mientras más alta la tasa de interés, más se asemeja el valor de beta a la tasa de interés. Entonces, en esencia, en este criterio de la anualidad del capital, nosotros vamos a homogeneizar el capital invertido, lo llevamos a valores anuales, y los costos de operación, mantenimiento, o sea, explotación, se quedan como los costos que hemos determinado, mientras que las pérdidas de potencia y energía también se quedan como costos fijos. Simplemente le estamos anualizando a los costos de inversión iniciales del proyecto. Entonces, en esencia, aquí está el resumen. En la actualización del capital, C1 se queda fijo y nosotros le llevamos al
a valor presente a los costos de operación, mantenimiento y a los de pérdidas, mientras que en el costo anual o amortización, nosotros los valores de inversión inicial le llevamos al periodo a lo largo de la vida útil del proyecto, mientras que los costos de mantenimiento y pérdidas se mantienen como constantes. Entonces, cualquiera de los dos criterios es válido. La idea es que nosotros con cualquiera de los dos criterios generemos una curva de optimización, que ya vamos a ver qué es, en donde tengamos el mínimo valor de la suma de los costos involucrados. Entonces, trabajamos en función del diámetro interior, ¿sí? O de la pendiente, dependiendo del caso, tal cual como les dije. El análisis de esto es importante y en la práctica se realiza para 1 metro de longitud de conducción. ¿Por qué? Porque nosotros debemos definir un metro que sea representativo. Se volvería demasiado complejo generar un análisis total a lo largo de toda la longitud de la conducción. Entonces hay que tener en cuenta, tomamos un metro que consideramos representativo y en función de eso trabajamos. Sabemos que va a haber errores, sí, pero es una buena forma de poder determinar cuál es el costo óptimo del proyecto. Entonces, en esencia, esto es lo que buscamos, generar las curvas de optimización. Aquí está el criterio de actualización del capital y el otro criterio de costo anual, en donde yo genero una curva de capital. ¿Qué sucede? Este es el diámetro del conducto, ¿sí? Aquí estamos hablando de conductos a presión y estos son los dólares por metro. Recuerden que el análisis se lo hace por cada metro de longitud. Entonces yo digo, si subo el diámetro, obviamente sube el costo de capital y por ende los costos de operación y mantenimiento. Y por otro lado, si yo subo el tamaño del diámetro, se disminuyen las pérdidas y por ende van bajando las pérdidas que se generan en cuanto a potencia y energía no generadas. ¿Sí me siguen con esto? Entonces, pues yo sumo este punto más este punto me da este de acá, estos dos me dan este de acá, etcétera, etcétera. Y esta es mi curva de optimización. Esta curva de optimización me da el valor más bajo. Yo voy al diámetro y este va a ser el diámetro óptimo. ¿Sí está claro eso? ¿Qué pasa en cambio en conductos a flujo libre? Este de acá es, no, perdón. Este es el segundo criterio, el criterio del costo anual. Lo mismo. Tengo mi curva de pérdidas, tengo mi curva de capital, genero mi curva de optimización. El mínimo costo es el diámetro óptimo. Hago exactamente lo mismo cuando es flujo libre. En flujo libre voy a tener, en cambio, cuando la pendiente es más grande, ¿qué va a pasar? Si mientras más grande es la pendiente, el área, la sección transversal es menor, eso significa que mi canal va a ser más pequeño y por ende los costos se reducen en la inversión. Mientras que si es que es más grande la pendiente, las pérdidas van a ser mayores y por ende tengo mayor costo de pérdidas. Genero nuevamente mi curva, los puntos se los va sumando, o sea, los costos de cada punto se los suma y me voy al punto más bajo de la curva y ese va a ser mi pendiente óptima. ¿Sí está claro? Entonces, como ven, no es un criterio muy complejo. Aquí les he puesto cómo se determinan los costos. El capital inicial invertido se lo determina en función de los costos directos y costos indirectos. Costos directos son los que nosotros invertimos físicamente en la obra, ¿sí? Dependen de los precios unitarios y de los volúmenes de obra que tengamos. Por otro lado, los costos indirectos van a tener varios componentes y normalmente se los trabaja como un porcentaje de los costos directos. Ustedes ya deben tener cierta experiencia, ¿no es cierto? Y van a ver que normalmente ustedes asumen, por ejemplo, los costos administrativos o los costos de ingeniería como un 10 o 15% de los costos totales del proyecto.
Los costos de estudios también, ¿no es cierto? Un 2%, un 3% puede ser en algunos casos. Por otro lado, tienen los costos se me fue la palabra, pero bueno, de imprevistos, exactamente. Los costos de imprevistos son los que nosotros asumimos que se pueden generar durante el proyecto, entonces también es un porcentaje del costo directo. Entonces, es una práctica típica en la ingeniería. Entonces, por ejemplo, tenemos costos indirectos de ingeniería y administración, un porcentaje de los costos directos. Normalmente, costos de ingeniería de 4 al 6%, administración del 5 al 8%. Entonces, la suma de estos dos debería estar entre el 9 y el 12% de forma típica, ¿sí? Normalmente un 11% puede ir bien. Por otro lado, tenemos costos de imprevistos. Los costos de imprevistos van a depender del nivel que estemos haciendo en nuestro trabajo. Por ejemplo, si estamos en prefactibilidad, 20 a 25%. ¿Por qué? Porque no tenemos estudios detallados. En factibilidad, 15 al 20%, ya tenemos un poco más de certeza. Y en diseños definitivos, del 10 al 15%. Ya en construcción, los imprevistos podrían estar alrededor de un 5%. Entonces, como ven, vamos definiendo los costos a lo largo del proyecto. Después nos toca hacer un análisis de los costos de gastos financieros que se generan en la construcción, también como un porcentaje en función del costo directo. Entonces, normalmente nosotros podríamos generar un análisis ya sea mensual, trimestral o semestral. Por ejemplo, yo voy a tener 4 años para el periodo de construcción en este proyecto. Los costos directos 1 van a ser los que invierta durante el año 1. Yo puedo asumir que lo hago en el mes 6 por facilidad. Costos en el año 2, costos en el año 3 y costos en el año 4. Entonces, yo puedo utilizar esto para sacar estos datos para sacar una ecuación en donde yo tenga el porcentaje de costos debido a los gastos de financiamiento. Entonces, yo asumo que todas las inversiones las hago en el mes 6. Entonces, N1 pasaría a ser los 4 años menos el medio año que tengo aquí, 3.5. El N2, 3 años menos el medio año que tengo aquí, 2.5, etcétera, etcétera. Entonces, los costos indirectos financieros van a ser igual al costo directo por 1 más la tasa elevado a la N, ¿sí? Por el costo, o menos el costo directo total, perdón. Este es un menos. Entonces, de esa forma yo ya tengo cuáles son mis costos financieros. Nos dice que la tasa normalmente está entre el 8 y el 12%. Y en esencia, de esta forma yo ya puedo determinar cuál es el costo que yo tengo que pagar a la empresa o entidad que me va a financiar el proyecto. Entonces, el costo anual del capital va a ser igual costo directo más indirecto. Los costos indirectos son los de ingeniería y administración, los imprevistos y los financieros. Entonces, yo saco que el costo total de inversión inicial va a ser el costo directo por 1 más los porcentajes que consideramos respecto a los indirectos. Y de esta forma yo ya tengo cuál es mi costo de inversión final en el proyecto. ¿Me siguen con eso? ¿Estamos todos claros cómo más o menos se funciona o se genera este esquema de costos? ¿Qué me dice? Bueno, como ya se nos acaba el tiempo, para el día lunes yo quiero que me hagan el trabajo que les decía. Y este trabajo lo van a hacer en función de las copias que les di. En las copias que les di ustedes tienen un ejercicio. Quiero que revisen ese ejercicio y que me hagan un ejercicio igual a este que está aquí, asumiendo que tienen un conducto a presión. ¿Sí está claro?
Si tienen dudas pueden contactarme, pero necesito que esto lo entreguen hasta el día lunes siguiente. Ahí les he puesto varios costos. Quiero que revisen bien este ejercicio, que lo entiendan y con eso hacemos el análisis. En las copias tienen una ecuación para generar este costo de excavación, ¿sí? Porque tiene una forma bastante atípica. Entonces ahí tienen una ecuación que les puede servir para sacar. Es esta ecuación que les he puesto aquí abajo, si ven, es el volumen de excavación. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de esto? Si no hay dudas, bueno, este trabajo en grupos, por favor. Entonces podemos quedar ahí. Todos tienen las copias de su aula virtual, todos tienen el ejercicio, revísenlo por favor y nos veríamos el día de mañana para el examen. Si no hay más que decir, bueno, un buen día para todos. Está bien, Inge.